Hola, buenas tardes amigos de Magic Dreams Barcelona. La Casa Milà, conocida popularmente como La Pedrera, es la última gran obra civil concebida por nuestro querido genio catalán Antoni Gaudí, proyectada entre los años 1906 y 1912. Nacida de su madurez creativa, este edificio se erige como un manifiesto de piedra, un poema pétreo donde la arquitectura se funde con la naturaleza y el sueño. Desde 1984, la Pedrera forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, reconocimiento que celebra no solo su valor estético, sino también su audaz innovación estructural. Gaudí, siempre adelantado a su tiempo, empleó una estructura autoportante de hierro y piedra que liberaba las paredes de carga, permitiendo una libertad espacial inédita para la época. Inspirado en las formas vivas de la naturaleza, Gaudí quiso que la casa respirara como un organismo. Las ondulaciones de su fachada evocan el movimiento del mar Mediterráneo, mientras que los balcones de hierro forjado, diseñados por Josep Maria Jujol, parecen algas agitadas por la corriente o enredaderas que trepan por un acantilado. El interior del edificio cuenta con una serie de escaleras de caracol, puertas arqueadas y mosaicos, lo que la convierte en tan impresionante como su exterior. El uso que hace Gaudí de las curvas y las formas orgánicas es evidente en cada rincón. Los espacios interiores están concebidos para fluir en armonía sin interrupciones, como si la piedra misma respirara. El edificio se construyó utilizando una técnica revolucionaria conocida como arco catenario, en la que el peso de la estructura se distribuye a través de una serie de arcos que transfieren la carga a los muros principales. Esta técnica permitió a Gaudí crear las inconfundibles formas curvadas del edificio y eliminar la necesidad de muros de carga, ofreciendo una sensación de ligereza y movimiento. Además, los arcos catenarios ayudaron a distribuir uniformemente el peso, otorgando mayor estabilidad y durabilidad a la construcción. Esta innovación, adelantada a su tiempo, convirtió a la Casa Milà en un referente de la ingeniería moderna y uno de los edificios más singulares e interesantes de su época. En el desván, un espacio coronado por una impresionante azotea, Gaudí situó las salidas de escalera, las chimeneas y las torres de ventilación. Por sus originales formas y su diseño innovador, este espacio se transforma en un auténtico jardín de esculturas al aire libre donde cada figura parece cobrar vida bajo el cielo de Barcelona. El filósofo y escritor Josep Maria Carandell, en su obra La Pedrera Cosmos de Gaudí, ofrece una interpretación simbólica de esta azotea basada en conceptos religiosos, cosmogónicos y literarios. Para él, el conjunto sería un auto sacramental, una escenificación del origen de la vida y de la familia, sublimada por la revelación divina. Así, el edificio trasciende la mera función habitacional y se eleva como una metáfora espiritual del universo. En la terraza, un ejército de chimeneas y torres de ventilación se levanta como guardianes de un reino fantástico. Se las ha comparado con guerreros medievales, máscaras de piedra o figuras oníricas que parecen custodiar el espíritu del edificio. En su tiempo fueron vistas como una excentricidad, hoy son iconos universales del arte modernista y símbolo de la Barcelona más imaginativa. Cuenta la leyenda que Gaudí observaba las olas romper en la costa y los montes de Montserrat para extraer de ellos sus curvas imposibles. Nada en la Pedrera es casual, incluso el aire parece tallado a voluntad del artista. Antoni Gaudí no solo construyó un edificio, dio forma a una metáfora de la vida donde la materia se transforma en movimiento y la piedra se convierte en poesía.